Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. ¿Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo? Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que... en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Yo soy su anfitrión, Sam Butler. Quiero agradecerle a todos los que nos están viendo por YouTube y también por Spotify y otras plataformas de podcast, los que nos escuchan. Gracias por todo su apoyo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Como pueden ver, todavía no voy a los estudios en Ciudad Juárez. Estoy todavía trabajando en Lake Placid, Nueva York. Y me da mucho gusto estar aquí, pudiendo hacer el podcast. Entonces, gracias por todo el apoyo. Gracias por todos los comentarios que me han dejado. Si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, tomen la oportunidad de hacerlo. Suscríbanse, denle su like, píquenle la campanita para que reciban los recordatorios. También les quiero recordar que me estoy presentando en la Ciudad de México como estelar en el Club 139 el viernes 26 de agosto a las 10:30 de la noche. Si están en la Ciudad de México o en ciudades cercanas y quieren venir a ver el show, es viernes 26 de agosto a las 10:30 de la noche con mi show completo. Me acompañan comediantes desde la Ciudad de México, comediantes también de Estados Unidos. Va a ser un show bien chido. Estoy súper contento de tener la oportunidad de presentar mi show completo. Gracias de antemano. Y si van, pues vamos a tomarnos unos pistos ahí. Bueno, vamos a chupar y vamos a tomarnos fotos, a platicar, echar la platicada ahí. Venga, bienvenidos todos. Con eso, pues vamos a empezar el episodio 107 de Está Cagado Podcast. Me da mucho gusto tener 107 episodios en inglés y en español. Como les he mencionado anteriormente, ya sé que han notado que el formato ha cambiado un poco porque trato de hacer el mismo episodio en inglés que en español, porque sí hay personas que disfrutan del podcast en inglés y hay personas que lo hacen por aprender inglés. Entonces quieren aprender inglés o lo pueden escuchar en español primero y luego escucharlo en inglés y así lo comparan. Pero con eso pues le damos inicio a este episodio. Es un episodio muy chido en cuanto... son datos muy cagados que encontré. No es como una lista de datos, sino que es una historia. Y pues vi un artículo en cuanto a ello y ya busqué más información para corroborar ese artículo. Y resulta que es una historia verídica, o sea, sí pasó. Y pues me saca de onda porque... pues es como de una película. De hecho, la hicieron película en el 2002 y la película no tuvo mucho éxito. Pero pues vamos a hablar de un experimento. Bueno, fue experimento, pero fue una misión secreta de la CIA. La CIA es la agencia gubernamental en Estados Unidos que se encarga de la inteligencia. Y pues ellos, pues todas las películas de espías y de James Bond y todo eso, pues la CIA es parte de la agencia del gobierno de Estados Unidos, como hay otras agencias en todos los países. Lo que sucede, vamos a transportarnos al pasado, y pues en 1962 aquí en Estados Unidos hubo algo que se llama la crisis de los misiles rusos en Cuba. Ahora no estoy seguro si así se dice en español, pero en inglés se dice The Cuban Missile Crisis. Lo que sucedió en 1962, y no se va a tratar el episodio tanto de eso, pero como para dar un poquito de contexto a lo que vamos a platicar. En 1962, Rusia, ya apoyando al gobierno de Fidel Castro como un gobierno comunista, decide que quiere poner torres de comunicación en Cuba. Ahora Estados Unidos pues no se la creyó y asumieron que el equipo que estaban trasladando a Cuba era equipo para poner instalaciones de misiles, para tener acceso a Estados Unidos más fácil, porque Cuba está como a 90 millas de Florida.
Eso fue una crisis, aquí en Estados Unidos fue un momento muy tenso porque la Guerra Fría estaba en su clima, como se puede decir. Pero la historia que vamos a platicar no sucedió en 1962, sucedió casi 10 años después. Bueno, resultó que había un submarino ruso que se perdió en el mar, el K-129, así se llamaba o así se denominaba ese submarino. Los rusos lo perdieron, no hubo comunicación con el submarino como por 2 semanas y empezaron a tomar acción para buscar a este submarino. Y parece ser que se perdió en el Pacífico. Y pues empezó la Fuerza Aérea Rusa o soviética, diríamos que es más correcto, a buscarlo. Empezaron a buscarlo con barcos y con aviones. Y esto llamó la atención de Estados Unidos. Estados Unidos se da cuenta que se perdió un submarino. Entonces ellos quieren localizar el submarino y lo quieren hacer antes de que Rusia lo haga. Entonces empieza una carrera de ver quién encuentra este submarino perdido. Resulta que Estados Unidos lo quiere hacer, pero tiene un poquito de miedo. Sí le da un poquito de temor de que Rusia lo vea como un acto de guerra o como un acto de no puedo pensar en la palabra, pero como una agresión de parte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Hace un plan. Bueno, primero que nada, localizan el submarino. Se dan cuenta y de acuerdo a los artículos que leí, Estados Unidos lo encontró, este submarino perdido, a 1500 millas de la isla de Oahu de Hawái. Lo localizó. Ahora, al localizarlo se da cuenta que está como a casi 5 kilómetros debajo del agua. 5 kilómetros debajo del agua. Nunca en la historia se ha tratado de recuperar algo a tanta profundidad. Es un reto. ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es hacer un barco gigante que tuviera la parte del fondo hueca. Entonces, ¿cómo es que pudieron hacer esto? Bueno, se tardaron unos años porque se perdió el submarino en 1968 y no fue hasta 1974 que se intentó rescatar este submarino y lo hicieron construyendo un barco especial. Ahora, Estados Unidos gastó $300 millones en 1974, que equivalería, ya me trabé todo, equivale pues en dinero moderno de algo como $2,000 millones. Sí, $2,000 millones es lo que les costó a ellos esta aventura. Lo que hicieron es que construyeron un barco, pero para que no hubiera sospechas de la prensa, que no hubiera sospecha del gobierno soviético, porque pues tenían un poquito de miedo, ¿no?, de que se dieran cuenta, enlistaron el apoyo del magnate aéreo de Estados Unidos, Howard Hughes. Entonces Howard Hughes se da de voluntario y si vieron la película de Howard Hughes o saben un poco en cuanto a Howard Hughes, él está un poco destrampado, era una persona que vivía sola, era una persona hermética, se dice. Entonces él realmente era extravagante en sus lujos. Entonces como que la prensa se la creyó de que él hizo este inmenso barco y lo hizo con fines de exploración en el mar y de un tipo de minería así marítima. Entonces todo el mundo piensa que es el barco de Howard Hughes. Howard Hughes mismo está promoviéndolo, algo como Elon Musk ahora con Tesla y todas las tecnologías de SpaceX. Algo así estaba pasando, no sabemos, tal vez Elon Musk trabaja para la CIA, pero hacen este barco gigante, pero para poder cubrir un poco encubrir un poco sus planes,
se salen desde el Atlántico y rodean. No cabe el barco por el canal de Panamá, entonces tiene que irse hasta el sur, a la punta del continente suramericano y dar la vuelta y se regresa al Pacífico, aterriza en Long Beach, California, y ahí lo equipan bien para la misión. Ahora, todo esto está, pues como dijimos, encubierto. Localizan el submarino y hicieron algo como una especie, no sé si han visto los videojuegos donde le echas monedas y luego baja una manita para sacar un monito. Bueno, una especie de gancho le instalaron a este barco que salía por abajo del barco y luego iban a intentar recuperar el submarino. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, acordándonos que Rusia tenía, es una potencia nuclear, la Unión Soviética era una potencia nuclear, sospechaban que había un arsenal nuclear en este submarino y aparte querían descubrir más secretos de los rusos. Entonces encuentran el submarino, hacen el intento de sacarlo desde el fondo del mar y lo logran. Sí, pero no completamente. Al estar subiéndolo, se les rompe un pedazo del submarino y cae al fondo y solo logran agarrar una porción pequeña del submarino y con eso pudieron ver que posiblemente se hundió porque hubo una explosión dentro del submarino. Piensan que se detonó un torpedo adentro del submarino y por eso se hundió. Pero más que nada, Rusia empezó a sospechar que Estados Unidos había recuperado el submarino y Rusia pensaba que habían encontrado documentos importantes, que habían encontrado armamentos importantes. Entonces no sabían exactamente cuánto descubrió Estados Unidos con esta recuperación del submarino. Resulta que no era gran cosa lo que hallaron. Sí hallaron 2 torpedos que tenían capacidad nuclear, que eso fue algo muy importante en la Guerra Fría, pero también encontraron los cuerpos de 6 marineros soviéticos. Ahora, Estados Unidos, por no ofender a Rusia, les dio un entierro militar a estos marinos, pero lo hizo en secreto, pero lo filmó, lo grabó. Entonces, este video que grabaron del entierro con honores militares, no se lo dieron a Rusia hasta 1992. Les regalaron el video y ahí pudieron ver que se les dio honor a estos 6 marineros que encontraron. No está muy desclasificado, se dice. Declassified, se dice en inglés, el asunto. Sí hay ciertos secretos todavía en los hallazgos de ese submarino, pero el mundo en general no piensa que fue algo súper exitoso, aunque la CIA lo utiliza como un ejemplo de uno de sus grandes logros. Era 1974, en 1969 habían aterrizado en la Luna. Hay personas que piensan que eso también fue propaganda, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero en cuanto a este submarino, sí lo pudieron recuperar, una porción de él, y está en un museo. De hecho, está en un museo marítimo aquí en Estados Unidos y pueden buscar más información sobre eso. Yo pensé que esta historia es una historia cagadísima porque pues tiene todo, o sea, espionaje, una dificultad técnica increíble, toda la farsa de mandar a hacer un barco. Todo esto es de película y de hecho hicieron una película que se llamaba K-19 Widowmaker. No hubo mucho éxito en la película, salió en el 2002 y dicen que pues el guión no estaba tan chido y como que la actuación estaba un poquito muy dramática. Entonces
Me acuerdo de esa película, no me acuerdo haberla visto. Ahora quiero ir a verla. Pero pues este es un dato cagado de cuando recuperaron un submarino ruso desde el fondo del mar a 5 kilómetros. Y es algo que pues seguramente ustedes pueden platicar ahí en su próxima carne asada, en la próxima vez que vayan a la oficina del doctor y no tengan nada que platicar con alguien. Es un dato cagado de Está Cagado Podcast cuando trataron de recuperar el submarino ruso y lo lograron. Pero gracias de nuevo, ojalá hayan disfrutado de este episodio. Si quieren saber más, con toda confianza busquen información en Google, Wikipedia, todo eso, sale la información. Y se me hizo algo muy interesante de compartir con ustedes. Gracias de nuevo por acompañarme en este episodio de Está Cagado Podcast. Eso es todo por esta semana. Gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima.